Y resulta que estas situaciones en donde el escenario no es el que nosotros esperábamos, son las maestras para mostrarnos en dónde tenemos trabajo. ¿Qué hacemos con la vergüenza? Lo que callas, lo que solo sabe tu almohada y esas ganas de hablar en voz alta como el ser más sincero del mundo. Eres siempre líder del entorno, pero ¿quién lidera en tu interior? Tienes permiso de cuestionar, de compartir tus aciertos y tus desaciertos, cambiar, transformar y trascender. Queremos estar cerquita de ti, tejiendo reflexiones cada día mientras hablamos a cuatro vientos para ser libres. Lo que escuchas es Hablando sin Vergüenza con Laye. Cuenta la leyenda, más o menos sobre el 2008, había una estudiante de psicología que en su tercer semestre le hicieron presentar una exposición a materia de evaluación en la que tenía que hablar de las emociones y precisamente tenía que hablar de la alegría. Este estudiante sintió muchísimos nervios. Había estudiado más o menos para hacer un trabajo de 12 minutos y lo hizo de 3 minutos, le dio un ataque de tos y mm, no pudo hacer lo que ella quería. Se sentía muy frustrada. Y este mismo estudiante de psicología se tuvo que ir a sentar en la silla de la paciente con su terapeuta y hacer el trabajo de revisar qué era lo que estaba pasando que le daba tanta vergüenza hablar en público. Por supuesto, eso le remontó a unas tantas cositas de su historia, tantas cositas de su dinámica familiar. Porque este estudiante de psicología se había criado en un sistema bastante rígido, en donde no se podía decir que se sentía hambre si habían visitas en la casa, en donde no se podría mostrar que tenía la menstruación, porque pareciera que ella era la única adolescente que se había desarrollado tanto en la familia como en el mundo, y que tenía que hacer silencio ante situaciones que podían ser incómodas para la interpretación de las personas que estaban alrededor. Es decir, esta estudiante de psicología se había creado con mucha vergüenza de comunicar y expresar lo que era común, hasta normal. Pues resulta que unos años después, en el 2023, esta misma estudiante de psicología, que ya no era estudiante, que ya tenía unos cuantos pasitos más adelante, decidió que quiere empezar a comunicar, no nada más lo que dice ella, sino lo que dice su tribu, con intenciones de tejer reflexiones y hacerlo sin vergüenza. Así nace este podcast, Hablando sin Vergüenza, un espacio en el que generaremos reflexión, confrontación y podemos hablar a calzón quitado del tema que sea necesario. El primer tema que vamos a tocar en el episodio de hoy es ¿qué hacer cuando nos desmontan el escenario? Pudiera haber elegido otros temas para hacer el primero, pero este es uno de los principales porque es eh, tan común en la terapia. ¿Por qué? Porque esto nos abre la puerta a encontrarnos frente a procesos de duelo, despedidas, cambios, toma de decisiones y nos mueve la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos el camino de un proyecto, lo hacemos con muchísimas expectativas. Esas expectativas están pues centradas en todo el bagaje de aprendizaje que tengo y en cómo deberían ser las cosas. Estoy hablando, puede ser desde la maternidad, es decir, cómo planteo yo que voy a ser madre. Estoy hablando de un proyecto laboral, estoy hablando de un nuevo departamento que puedo estar haciendo en mi empresa, estoy hablando de mi relación de pareja, estoy hablando de cualquier tema que pueda implicarnos un comienzo que esté lleno de metas, expectativas, ¿sí? Como un norte. Pero resulta que a veces eso que nos planteamos, ese escenario que lo planteamos, esto aquí voy a poner el sofá, aquí voy a poner la matica, aquí voy a poner todo esto así como está en este cuadrito, aquí atrás está la matica, el sol, el micrófono, resulta que no pasa tal cual como lo teníamos en la mente. Entonces es como que si la vida nos estuviese diciendo, no te vistas que no vas,
no te vistas que por ahí no es, te quedaste como la guayabera, que no, que así no es. Entonces uno empieza primeramente como a pelear con la vida. Y uno dice, pero ¿por qué si yo quería la escena de esta manera? Si yo me lo había planeado así, pero si yo lo quería así, si esta era la manera. Y resulta que estas situaciones en donde el escenario no es el que nosotros esperábamos, son las maestras para mostrarnos en dónde tenemos trabajo. En dónde tenemos trabajo, a dónde hay que meter el foco, a dónde tengo que poner mis ojos, revisar mi historia y ver qué demonios estoy haciendo para que este choque de impermanencia de la vida me esté dando tan duro. Entonces eso quiere decir que estas expectativas a lo mejor vienen de algún pensamiento rígido, de alguna idea, un pensamiento limitante, una creencia limitante que está haciendo que yo no me pueda vivir esta impermanencia de una manera más fluida, así como si estuviéramos surfeando la ola. Porque aquí no surfeamos la ola, aquí nos revuelca la ola. Entonces, varias cositas que vamos a empezar a revisar. Uno, vamos a respirar cuando una situación no es controlable por nosotros. Entonces, me siento, respiro, inhalo, exhalo. Y en esa inhalación, en ese contacto interno de quietud, en donde voy a escucharme sin enjuiciarme, voy a empezar a abrazar humildemente la situación. Bueno, ¿verdad? ¿Cómo vamos a mirar humildemente la situación si esto está siendo complicado? Sí, ¿por qué? Porque cuando la vemos o nos conectamos con la situación o lo que estamos transitando desde el ego, empezamos una lucha interna entre lo que ha debido ser y lo que fue. Entre los hubiera que no existen porque no pudimos hacerlo de una manera distinta, o sea, si esto está pasando en este momento, este es el momento en el que podemos hacer algo, no ayer. Entonces, abrazo con humildad la situación y entiendo que por más que soy responsable de algunas de las cosas que me pasan, hay variables que no dependen de mí, que no están en mi alcance. Abrazo humildemente la situación, es decir, no entiendo qué está pasando, todavía no tengo el nivel de comprensión desde la mente y está pasando. Dos, voy a elegir mi red de apoyo. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo que elegir bien a quién le voy a contar mis pesares. Yo tengo que elegir bien a quién le voy a contar mis dolores. Yo tengo que elegir bien quién me va a asesorar si es en materia laboral para yo replantearme la situación, es decir, para recalcular. ¿Por qué digo esto? Porque si mi voz tiende al ego o entiende al juicio, es que tú lo hiciste mal, o tiende a que se filtre esta señora Rosera, que yo siempre la llamo así, es esta invitada que nadie invita, pero llega, y es la señora culpa. Y yo me consigo con una persona que está en la misma sintonía, entonces me voy a llenar más de juicios, me voy a llenar más de culpa. En conclusión, no voy a tener un resultado desde la aceptación de la situación con miras a un cambio, sino que me voy a quedar ahí dándole vueltas a de dónde está la culpa, qué hubiese podido hacer diferente o que mirar desde la descalificación la que pude haber decidido antes. Entonces, cuando elijo mi red de apoyo tiene que ver con qué personas me van a ayudar, que yo sepa o que yo comprenda que no me van a venir a lastimar o no me van a venir a hundir más en la arena movediza donde estoy, sino que más bien me van a ayudar a salir. A veces resulta que estas personas que tenemos a nuestro alrededor no cubren con este requisito. Y es ahí donde tenemos que replantearnos qué hacer para ampliar nuestra red de apoyo. Me busco un terapeuta, me busco un asesor, busco una persona que de pronto esté fuera de las personas o de lo conocido, que sienta que me pueda ayudar a ver la situación como una oportunidad, es decir, que me va a ayudar a ver qué soluciones puedo tener, o sea, cómo puedo tejer posibilidades diferentes. Lo siguiente que vamos a hacer, lo tercero, es abrazar la responsabilidad y no la culpa. ¿Por qué? Si abrazamos la culpa, nos empezamos a sentir nos empezamos a parar desde esta idea del sacrificio, desde por mi culpa, soy culpable, yo, ¿qué he podido hacer? Porque esto habla de esa misma necesidad de control en la que es el disfraz que le hemos puesto a nuestras inseguridades. Queremos que vamos a controlar absolutamente todo. Entonces, cuando no lo controlamos, tendemos a sentir culpa porque si yo me responsabilicé, o sea, si yo me sentí que era el que tenía que arrear toda la situación y controlar todas las variables, cuando me dé cuenta
Cuando llegue la hipermanencia y me mueva otra vez el escenario y me diga que por ahí no es, yo voy a sentirme totalmente culpable y la culpa lo que hace es hundirme, es decir, dejarme buscándome la cola, si lo vemos como un perrito que está ahí atrás buscándose la cola, o hundirme más en la arena movediza nuevamente. Cuando abrazamos la responsabilidad, entendemos que hay cosas que son nuestras y que sí las tenemos que ver y que vamos a trabajar sobre ellas. Y también trabajamos desde repartir la tarea de la responsabilidad. Si estoy trabajando con alguien y estoy en sociedad, tengo que ver también cuál es la responsabilidad de mis socios o de mi equipo de trabajo de cada una de las partes. Evidentemente, si soy líder, el líder tiene que ver un poquito más allá. Sin embargo, tenemos un equipo de trabajo y cada una de las partes aporta a la totalidad del sistema. Entonces, me hago responsable de mi parte y miro a mi alrededor cuáles son las responsabilidades. Si es mi pareja, si es mi equipo de trabajo, si es mi hijo, si es mi mamá, cuáles son las responsabilidades en cada uno de los vínculos que tejemos. No se nos puede olvidar, yo creo que no se me olvida nada, me encanta porque aquí lo puse, el tema de levantar la mano siempre nos hará conectar nuevamente con esta humildad. Levantar la mano es parte de asumir que en determinados momentos necesitamos la ayuda de alguien. Hemos construido una idea de autonomía y autosuficiencia, así como que si usted se metió en el hueco, usted se saca así, usted tiene responsabilidad y esto no implica que pedir ayuda o levantar la mano esté mal o lo haga una mala persona. No, 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 no. Abandone esa idea. Pedir ayuda es justo la humanidad misma que se manifiesta en, mira, esta vez no pude, esto me pasó, necesito esto, oriéntame, acompáñame, guíame, lo que sea necesario. Siendo brutalmente honestos. Vamos a una sección que me encanta, porque además esta sección es tejida con ustedes. ¿Por qué? Porque así como yo he sentido vergüenza y esta servidora en muchos momentos se ha conectado desde esa pena de hablar, pues yo hice en estos días unas preguntas por Instagram que utilicé para poder grabar este primer podcast. Entonces, bueno, es darle voz a esos momentos en donde nos ha dado vergüenza mostrar nuestra vulnerabilidad o nos ha dado vergüenza decir que estamos entusados, enguayabados o que estamos pasando por un momento de tristeza. Porque casi siempre es más fácil compartir las alegrías y se nos hace vergonzoso compartir las tristezas. Pero les pregunté que cuál era qué cosas habían hecho para aliviar o curar su corazón en esos momentos en los que el corazón dolía, tanto que el esternón era como un titilar, ¿sí? O sea, está palpitando, duele en el centro del medio del pecho, porque es parte de asumir esto, de abrazar nuestra humildad, de pedir ayuda, el reconocer también cómo nos vamos a cuidar, qué cosas voy a hacer, qué acciones voy a empezar a implementar para cuidarme. Y resulta que brutalmente honestos fueron todos y en común tuvieron el movimiento consciente. Entonces sugirieron bailar, escuchar música, cantar así a todo gañote cuando tú te pones en el carro y pegas esos gritos o cuando te encierras en tu baño y te echas una ducha y cantas. O alguien que sugirió el pole dance, por supuesto hay cosas que son muy particulares, pero todos en común tenían el movimiento. Entonces fíjense cómo lo que nos estanca en ese mismo proceso de duelo o en ese proceso de dificultad cuando el escenario se nos cae, también va moviéndose y va ayudándonos en nuestro proceso de digestión el movimiento. Pero es un movimiento consciente, no es un movimiento frenético. Hay que tener cuidado de esto porque a veces de tanto movimiento lo que hacemos es evadir. Es un movimiento que nos traiga como polo la tierra. Es decir, me arraigo, me permito, si hay una emoción, dejo que ella esté, porque es parte de abrazar humildemente la situación. Y de todo lo que me dijeron, siendo brutalísimamente honesta, lo que más me llamó la atención es que hubo una persona que me dijo que ella, para conectarse nuevamente o para cuidarse, ella se conectaba con la espontaneidad de los niños. Y mira qué maravilloso esto, porque siempre subestimamos cuando vamos a hacer contacto con nuestro niño interno o lo hacemos para revolcarnos en la historia de las dificultades de nuestro niño interno o lo hacemos con la intención de mirar
no sé, que pasó, que se hizo difícil, y no con los recursos. Y nuestro niño interno tiene la posibilidad de conectarse también y de traer o de extrapolar esta posibilidad de crear, esta posibilidad de que emerja esa espontaneidad que fluye y que a veces con solo pintar o jugar o ver una película infantil hace que podamos volver a dejar que emerja ese recurso interno con el que nosotros podemos volver a casa. Recuerda que un pensamiento no es una acción. Entonces, ¿qué de lo que escuchas te invita a moverte? ¿Cuál será el primer movimiento? Entonces, estoy feliz de tenerte, de poder llegar, de hacer que mi voz se escuche, de que me puedas escuchar mientras estás limpiando, mientras estás ordenando esas cositas en tu closet que se asemejan a las cositas que hay que revisar o que tienes que revisar en la vida, y poder llegar y hacer este tejido que se llama Hablando sin vergüenza. Nos vemos en un próximo episodio. Aquí te aplaudimos por asumir lo que piensas. Eres libre de expresar lo que sientes porque nuestros montoncitos de experiencias suman más cuando nos juntamos hablando sin vergüenza con Laye.